Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día de hoy, como lo decía en el bloque pasado, es acerca de los frutos. Aquí en mi mano izquierda tenemos una representación de un árbol de mangos y podemos que hay algunos mangos que ya están maduritos y hay algunos mangos que todavía le faltan, ¿verdad? Son inmaduros. Y bueno, vamos a ocupar este árbol artificial para exponer nuestro tema del día de hoy acerca de los frutos. Yo quisiera empezar con la definición de qué es un fruto. Y bueno, encontré estas dos definiciones que están más fácil de entender. Fruto es la utilidad o beneficio que algo produce. Es la utilidad o beneficio que algo produce, ¿verdad? En este caso, ese algo pues, es una planta y el fruto es esta utilidad, ¿verdad? Que sirve para nuestro provecho. Y otra definición de fruto es producto de la tierra que se produce a beneficio o provecho, ¿verdad? Es el producto de la tierra que se produce para nuestro beneficio o provecho. Pero también pues sabemos que hay frutos del mar, ¿verdad? Como son los camarones, los pescados y otros ejemplos que pudiéramos decir. Entonces, fruto es el resultado, ¿no? De que algo produce. Y hoy vamos a hablar mucho de lo que son los frutos. Así como podemos decir que esto es un fruto bueno, porque es para nuestro provecho, sirve para alimentarnos, sirve para muchas cosas. También puede producir un fruto malo, ¿sí? Un fruto que no sirve para lo que fue creado, un fruto que no es para nuestro provecho, que no es para nuestro beneficio. Así más o menos vamos a empezar nuestro tema de los frutos. Y vamos a recordar ese salmo que leímos al principio del programa, el Salmo 1, ¿verdad? En el cual el hombre perfecto, el hombre de Dios, el creyente, el hombre que camina por ese camino de Dios, es comparado con un árbol que está plantado en la presencia de Dios, que está plantado cerca del río, ¿sí? Que su hoja no cae, dice ese salmo, y que da su fruto a tiempo, y que todo lo que hace prosperará, ¿sí? Esta es una comparación que viene en la Biblia, en las Escrituras, pero déjenme decirle que hay numerosos versículos en el cual Dios, ¿sí? Nos compara con plantas, con árboles, ¿sí? Y Él en sus Escrituras pues, nos va explicando, ¿verdad?, por qué esta comparación, ¿sí? Para que nosotros podamos entender. Así que yo recuerdo antes de que yo tuviera 27 años, pues yo pues no conocía de Dios, era un chavo que esperaba con ansias el fin de semana para embriagarme, para irme al baile, al antro, a tomar con mis cuates, con mis camaradas, irme al table dance, una que otra vez consumir drogas, andar con malas compañías. Llegué a juntarme con narcotraficantes, llegué a juntarme con homosexuales, llegué a juntarme con sicarios, con personas que pertenecen a sectas malas, ¿verdad? Son Santa Muerte. Bueno, pues, se puede decir que no tenía un orden en mi vida, ¿sí? Y si habláramos en el sentido figurado de qué tipo de árbol era en ese entonces y qué tipo de frutos, bueno, pues obviamente mis frutos no eran buenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba atado a lo que era la pornografía, estaba atado a lo que era el placer que ocasiona el fumar, el tomar, relacionaba estos vicios con la diversión, tenía la mentalidad de que solo se vive una vez, ¿verdad? Y pues así este tipo de cosas malas. Por lo tanto, si me comparo con un árbol, pues esos frutos que yo tenía, pues no eran frutos buenos, frutos de desobediencia, frutos de rebeldía, frutos de vicios, de ataduras, ¿sí? Y pues, ¿qué más se puede decir, no? No era provechoso, no servía para lo que fui creado,
no estaba en el propósito de Dios que tenía para mi vida, estaba desorientado, no sabía cuál es mi destino, cuál es mi propósito, a dónde voy, para qué fui creado, y simplemente pues, vivía el momento, ¿sí? Era un árbol malo que daba frutos malos, ¿sí? Pero cuando conozco de Dios, cuando abro mi corazón, cuando Jesús entra, cuando Jesús me hace una nueva persona, un nuevo hombre, un nuevo joven, entiendo mi propósito, entiendo su palabra, entiendo que el Espíritu Santo mora en mi interior, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mi cuerpo tengo que mantenerlo santo, tengo que mantenerlo alejado de todo eso, porque la presencia de Dios mora en mi interior. Y entonces viene ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud de mí, de mis acciones, y entonces de dar fruto malo empezamos a dar fruto bueno. Y yo quisiera leer ahí en el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículo 19. Ponga atención, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo empieza? Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Podemos decir que son los frutos de la carne. Si en nuestra vida podemos detectar alguna palabra de las que mencionamos, borracheras, homicidios, orgías, enemistades, celos, pleitos, contiendas, disensiones, idolatría, hechicería, podemos decir que esa es una obra de la carne, que es un fruto de la carne. La carne es igual a pecado, ¿sí? Si en nuestra vida hemos detectado alguna acción de las que estamos diciendo, bueno, es un excelente tiempo para decirle a Dios que nos ayude a cambiar eso, que nos ayude a quitar ese fruto de la carne, que no es digno para su gloria, que no es digno para su honra. Y pedirle que cambie nuestro interior, que cambie nuestra vida para darle fruto bueno. En el bloque pasado les platicaba que antes de conocer a Dios tenía yo muchas cosas de estas, yo las tenía en mi vida, en orgías, en fornicación, en adulterio, en mentiras, en celo, en pleitos. Todo eso yo lo vivía, yo lo tenía, pero no entendía esos frutos, no entendía yo porque no había ido a la luz, no había ido a la Biblia, no había resplandecido Jesús en mi vida. Y entonces, ¿cómo entendía que iba a un lugar malo si permanezco cegado, si no veo el camino? Simplemente ahí voy caminando. Estaba en mi estado natural, que es el que estaba desviado de Dios, peleado con Dios. Estábamos peleados a muerte por culpa del pecado. Y tenía pecado en mi vida. Y entonces tenía frutos malos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Abro mi corazón, Jesús entra y Él me cambia. No cambié yo. Hay que aclarar esto. Cuando uno se convierte a Jesús, cuando uno es creyente, cuando uno es cristiano, el cambio no es por nosotros, no es por mis fuerzas, no es por mi resistencia a la tentación, no es porque quiero cambiar, no. Es Dios hace el cambio en nuestra vida, cambia nuestro corazón, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro interior. Y ahora, pues ya escuchaba groserías, y le decía, bueno, pues pensábamos que no tiene nada de malo decir groserías, bueno, pero ¿en qué
mi vida se edifica en hablar así? Pues en nada. Entonces, pues mejor uno se aparta de todo eso, ¿verdad? Porque nuestro interior no se siente a gusto ya. Pero en cambio, cuando uno escucha alabanzas, cuando uno escucha oración, cuando escucha palabra de Dios, versículos, una sana convivencia, nuestro interior se siente a gusto, porque es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y entonces el Espíritu Santo nos guía hacia las cosas buenas, nos guía hacia las cosas de Dios. Voy a leerle ahí mismo en Gálatas 5, ahora voy a leer el 22, 5:22, dice, ponga mucha atención, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué tal esos frutos? Fe, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Qué cambio tan drástico, ¿verdad? De orgías, fornicación, lascivia, pleitos, adulterio, homicidios, y de repente, ¿verdad?, cambiamos todos esos frutos, ¿verdad? Aquellos eran frutos malos, frutos de la carne, y ahora los cambiamos a frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Amor, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? ¿Quieres dar buen fruto? ¿Has detectado en tu vida fruto malo? ¿Fruto que es a causa de nuestros pecados? Bueno, Dios es amor. Y Dios ha enviado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y si en esta tarde tú recibes a Jesús, puedes cambiar tu vida. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, hijos e hijas, Dios nos compara con árboles. Árboles que estemos plantados en la presencia de Dios, en los atrios de Dios, en la casa de Dios. Porque si estamos plantados en su casa, ¿sí?, estamos siendo alimentados por esos ríos, por esas corrientes de agua viva, que Jesucristo en uno de sus evangelios dijo: yo soy el agua viva, el que crea en mí jamás tendrá sed. Bueno, de ese tipo de agua nos estamos alimentando, de Jesucristo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que seremos árboles que den su fruto a tiempo, que la hoja no cae y que todo lo que hagamos prosperará. Son cosas maravillosas. La Biblia de verdad trae mucha información, trae muchas cosas bien bonitas, y si usted no tiene el hábito de leer la Biblia, créame que no se va a arrepentir, ¿sí? Porque es conocimiento que viene de Dios para revelarnos la verdad. Así que nuestra ceguera espiritual sea quitada y podamos ver la verdad a través de estos lentes que es la palabra de Dios, ¿verdad? Ver la verdad, ver la luz que es Jesús. Y bueno, vamos a pasar al libro de Hebreos. Ahí en su Biblia, si usted tiene el libro de Hebreos, bueno, vamos a buscar el capítulo 6, versículos 7 y 8. Está muy bueno, ahí no le cambie, por favor, no le cambie, no se me desespere. Dice así la palabra de Dios: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y el 8 dice así, ponga atención: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Voy a repetirlo: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. La palabra de Dios dice que donde cae agua del cielo, la lluvia que cae sobre la tierra,
va a producir vida, produce plantas, produce hierba, maleza, y entonces así la semilla que es plantada, bueno, pues puede empezar a crecer. Y eso es provechoso, eso es, dice la palabra de Dios, bendición de Dios. Pero nos aclara en el 8 que la hierba, la planta, el árbol que nace de la tierra, pero que produce espinos y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada, quemada con fuego, lumbre, caliente, quema, rojo, ay, duele. De ese tipo de fuego estamos hablando. Así que, si está hablando la palabra de Dios en sentido figurado, que nosotros somos plantas, que somos árboles de Dios, que tú y yo somos árboles de Dios, que tenemos que dar fruto bueno para su gloria y honra, pero que si en nuestro haber empezamos a dar fruto malo y damos y espinos y abrojos, dice que este árbol va a ser quitado, va a ser reprobado, maldecido, y su fin es el ser quemado. Eso estamos hablando en Hebreos 6. Esto que tengo aquí es un serrucho, y el serrucho tiene como finalidad pues cortar. Con este serrucho podemos cortar el tronco de este árbol, de esta planta. Ahí no me ve, ¿verdad? Pero podemos hacer así. Entonces, si un árbol da frutos malos, si un árbol no está funcionando, no es de provecho, pues muchas veces termina siendo cortado, y esa madera termina siendo quemada, ¿no? Quemada. Si yo, antes de conocer a Dios, antes de tener 27 años, yo hubiera muerto sin conocer de Dios, sin arrepentirme, sin tener mi Salvador personal, mi destino hubiera sido el infierno. Si una de mis tantas borracheras, manejando todo, saliendo del table dance, atrás con federales, trayendo armas en el carro, chocando en el paseo, hiriendo a gente, no importándome nada, si yo hubiera, una de esas tantas veces que Dios tuvo misericordia de mí, yo hubiera muerto de una sobredosis de drogas, de una sobredosis de alcohol, si hubiera muerto a causa de una balacera, de estar con gente armada y de repente una bala perdida me hubiera dado, si yo hubiera muerto, si ese día se hubiera terminado la misericordia de Dios, yo hubiera ido al infierno. ¿Por qué? Porque mis frutos eran de pecado, porque estaba en fornicación, porque yo maldecía, porque tomaba, porque no tenía un Salvador personal. Pero gracias al amor de Dios, gracias a Jesús, gracias a mi Salvador, que Él entró y que me dio oportunidad de arrepentirme, y lo he hecho, y me arrepentí. Señor, soy pecador y necesito de ti, mis frutos son malos. Él entra a mi vida y Él me cambia, y ahora mis frutos son buenos. Ahora son frutos del Espíritu Santo: paz, amor, tranquilidad, fe, bondad, mansedumbre, cosas totalmente diferentes que yo daba de frutos antes. Ahora, gracias al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, no por mí, no por mis acciones, sino porque la presencia de Dios, el Espíritu de Dios mora en mí, cambia mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de expresarme, cambia mis acciones, mis actitudes. Y ahora el fruto que doy es para la gloria de Dios, no por mí, es para la gloria de Dios. Y vamos a leer Mateo 3:10. Mateo capítulo 3, versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, ponga mucha atención, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo voy a repetir. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted
tiene mal fruto, no se preocupen. Si usted tiene frutos del pecado, no se preocupe. De hecho, es nuestro estado natural, del hombre y de la mujer. Vivir sin conocer de Dios, sin tener el temor de Dios. Pero un día las buenas nuevas llegan a tu vida. Un día el evangelio del arrepentimiento y de la salvación toca a tus puertas. Y ese día en el cual tú escuchas el mensaje de Jesucristo, el significado de la cruz, el significado de la resurrección, el significado de la gracia de Dios, el significado de la salvación por fe, ese día cambia tu vida. Y si tú crees en ese mensaje, en las buenas nuevas, en el evangelio del arrepentimiento, y reconoces que necesitas un Salvador, porque el hombre no puede ser salvo él solo, la mujer no puede ser salva ella sola, necesitamos de un Salvador, y ha sido revelado el nombre de nuestro Salvador, y se ha convertido en el único mediador entre Dios y los hombres, y se ha convertido en la verdad, en la vida y en el camino. El nombre de Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Y si abres tu corazón, si lo recibes, el Espíritu Santo mora en tu interior, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios entra en tu ser y te cambia. Y dice la palabra de Dios: he aquí, todas son hechas cosas nuevas, las viejas cosas han pasado ya. Y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, y empieza a moldearnos. Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Él es nuestro labrador y nosotros somos frutos de su viñedo. Y Jesucristo es la vid. Y nuestros frutos empiezan a ser buenos. Así que si usted quiere cambiar su forma de vida, sea como la parábola de la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es como una semilla que cae en el camino, y el camino era bueno, entonces la planta crece y el fruto es bueno. Pero hay camino malo, hay tierra mala, hay tierra que no es fértil. En esta tarde no desaproveche esta oportunidad y confiese con su boca que usted es tierra fértil para esta palabra de Dios, que toque su corazón, que sea metida en lo más profundo de su corazón el mensaje de salvación de Jesús. Declare que usted es tierra fértil y créame que empezará a dar frutos buenos, frutos del Espíritu Santo y no frutos malos, frutos del pecado, frutos de la carne. Y como acabamos de ver, todo árbol que da fruto malo está condenado a ser maldito, está condenado a ser quitado y echado al fuego. ¿Usted quiere irse al fuego? Yo creo que nadie de nosotros quiere irse al fuego. Nadie de nosotros quiere irse al infierno. Y todos queremos irnos al cielo. Todos queremos dar fruto bueno. Todos queremos ser buenas personas. Vamos al libro de Juan y vamos a leer el capítulo 15 del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a quedarnos ahí. Yo soy la vid verdadera
dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Bueno, ya le enseñé el serrucho, ya le enseñé lo que podemos decir que es como un hacha que sirve para quitar el árbol, para cortarlo. Y ahora le voy a mostrar este utensilio. Este utensilio que son unas tijeras. Y su finalidad es podar. Acabamos de leer en este pasaje de la Biblia, en el libro de Juan, que Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid verdadera podemos decir que es el tronco de este árbol. Nosotros somos los pámpanos, somos el fruto de esa vid que es Jesucristo, y Dios es el labrador. Y entonces Él va a dar forma a esa vid y va a quitar todo fruto que es malo, todo fruto que no es bueno, que no es del agrado de Dios. Él va a quitar todo lo que nos estorbe en nuestra vida, en nuestro corazón. Tal vez tú traes un sentimiento en contra de algún familiar tuyo, no lo has perdonado. Tal vez tu hija fracasó, tal vez tu hija se fue de la casa, tal vez tienes ese sentimiento malo, tal vez tu esposo te ha engañado, tal vez no lo has perdonado, tal vez sigues enojada con Dios porque falleció un ser querido tuyo, tal vez tu situación actual de fracaso financiero, de fracaso laboral, de fracaso familiar, te está envenenando tu corazón. Todo eso que tú traes son frutos malos. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios en esta tarde quiere quitártelo. Pero tienes que abrir tu corazón, tienes que creer en Dios, tienes que permitirle que Él trabaje en tu vida. Tal vez son áreas que a ti te van a doler. Tal vez a ti te gusta echar la copita, tal vez a ti te gusta ver pornografía, tal vez a ti te gusta ver películas con contenido inmoral, decir chistes groseros, ser un alburero, una alburera. Tal vez a ti te gusta echar chismes, pero ¿sabes qué? Es por tu bien. Permite que Dios trabaje en tu vida. Permite que empieces a dar fruto bueno, porque Jesucristo es la vid verdadera. Vamos a seguir leyendo. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si Él te quita cosas que a ti te duelen, si te quita cosas que tú no puedes soltar, deja que Él lo quite. Y dice: para que des más fruto. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entendamos eso: separados de Jesucristo no podemos hacer nada, no vamos a ningún lado.